Hoy estamos estudiando la carta a los romanos. Hemos venido estudiando estos pasajes tan hermosos y tan llenos de verdades que necesitamos comprender. Y estamos en Romanos en el capítulo 2. Hoy les voy a pedir por favor que tenga su Biblia a la mano, su cuaderno, su lápiz, para que usted pueda tomar sus notas, porque es necesario escudriñar la Escritura. Una cosa es leer la Escritura y otra muy diferente, escudriñarla. Cuando escudriñamos, investigamos, buscamos el significado de las palabras, estudiamos el contexto histórico, cultural, político, social, ¿verdad? Las situaciones que se vivieron, los momentos, para poder comprender a cabalidad el idioma en que se escribió, porque muchos dicen, no me digas palabras en griego, no me digas palabras en hebreo. Pues es necesario estudiar aún los idiomas en los cuales se han escrito las escrituras, porque nos hablan de verdades que allí están plasmadas. Así que hoy vamos a abrir nuestras Biblias allí en Romanos en el capítulo 2, y habíamos estado estudiando todos estos versículos desde el 1 hasta el 4 en la clase pasada, y nos habíamos estacionado allí en ese versículo 4 y estábamos hablando de unas verdades, vamos a llamarlas eternas, como es lo que está allí. Dice, voy a leer desde el versículo 4, Romanos 2. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hay una pregunta, hay un interrogante que el apóstol Pablo está haciendo acá. Dice, menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, porque sabemos que tenemos un Elohim que es misericordioso. Y fíjense, cuando nosotros estudiamos Romanos el capítulo 1, vimos en el versículo 20 que no había excusa, ¿verdad? No hay excusa cuando alguien peca. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya Pablo está acá colocando una verdad tajante que es inexcusable. Cualquiera que dice que no conoce Elohim, cualquiera que habla que no conoce los principios de ese Elohim maravilloso. Y miren que cuando pecamos, el único camino que nos queda es apelar a la misericordia de nuestro Elohim, confesar nuestros pecados, es volvernos, porque cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Elohim, estamos a espaldas de Él. Por eso es que se usa ese término de techubá, que es retornar, regresar, es volverse, es darle la cara al Elohim, no darle la espalda. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Está apelando a eso. Y vean que tenemos que darle gracias a este Elohim por la misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros no hacemos esto, cuando no somos agradecidos, empieza por allí a colarse todas estas características que vimos en Romanos 1, que empiezan por no agradecer a Elohim, no reconocerle como lo que es, y vamos a ir cayendo más bajo cada día. Y esta palabra paciencia tiene que ver con que nuestro Elohim es manso, es paciente. Dice que no es su longanimidad. Longanimidad es ánimo largo, extremadamente paciente. Eso es lo que está asociado a esta palabra, longanimidad, de la cual está hablando el apóstol Pablo. Entonces, si nosotros interpretamos lo que Pablo está queriendo decir, ¿qué dice Pablo acá? Pablo está diciendo, no te quedes tan calmado, relajado con lo que estás haciendo. O sea, Él nos está llamando a reflexionar cómo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el pecado es una afrenta a la amorosa paciencia del Creador. Nuestro Elohim dice que es paciente. Y miren que dice allí, por eso la pregunta, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y vean algo, ignorando, cuando tú ignoras algo es porque tú no estás haciendo caso a eso que tú sabes que debes hacer, porque el hombre sabe que necesita arrepentirse, pero el hombre voluntariamente prefiere mantenerse en el pecado. Entonces Pablo te está diciendo, es una afrenta al Creador, es una afrenta al carácter benevolente, a la misericordia, a la benignidad de nuestro Elohim, a ese amor que Él tiene, porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Más bien,
cambiar de opinión con respecto al pecado, con respecto a la manera como vemos las cosas que hacen, que son contrarias a lo que dice la Escritura. Porque muchos tienen una idea de que nuestro Elohim, ¿verdad?, como es tan benevolente, no va a tomar en cuenta nuestros pecados. Pero fíjense, acordar a tener misericordia, porque dice que Él se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, así decía el salmista. Entonces Él renueva la misericordia para nuestras vidas, porque el hombre se ha mantenido constantemente en ese pecado y en esa espiral de pecado donde va rodando y cada día va cayendo más bajo, porque se comienza poco a poco. La caída es lenta pero segura. Y cuando tú te das cuenta, comienzas con algo muy pequeño y vas a terminar cometiendo aquellas cosas que tú nunca pensaste que podías hacer. Entonces esa misericordia del Eterno es la que nos mantiene. Y cuando nosotros no comprendemos y seguimos nuestra forma de vida como nosotros queremos, estamos haciendo afrenta a ese amor, a esa paciencia. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud o cuál es la actitud correcta? Deberíamos aprovechar la oportunidad que está abierta desde el momento en que Yeshua murió en la cruz, la oportunidad que está bien abierta para arrepentirnos, para volvernos de nuestros pecados, porque haciendo esto es la única manera de demostrar gratitud, de demostrar amor hacia aquel que murió por nosotros allí en el Calvario. Y si usted se da cuenta, esta amonestación no es solo para judíos, esta amonestación es para todos. Aquí cuando usted se da cuenta en Romanos 2, cuando Pablo está hablando estas verdades, a partir del versículo 5, él dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces fíjense, la paciencia de Él, la paciencia de nuestro Padre no nos ha consumido, aún nos hemos mantenido. Y cuando nosotros mantenemos esta actitud, dice que acumulamos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim. O sea, que lo que viene, la consecuencia directa para quien no se arrepiente es ira y juicio. Eso es lo que el Eterno ha dictaminado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La dureza del corazón. Y ya hemos hablado acá de lo que es la dureza del corazón. Tener un corazón endurecido es un corazón que se niega a obedecer las órdenes, las instrucciones del Eterno. Y el vivo ejemplo de esto fue Faraón. Faraón, cuando cada vez Moisés iba y le decía lo que el Eterno quería que hiciera Faraón hacía todo lo contrario. Y la Biblia dice textualmente que endurecía su corazón. ¿Y qué era endurecer su corazón? Era negarse a obedecer la instrucción que Moisés le estaba dando. ¿Y qué pasó? El Eterno vio esto y cómo terminó Faraón. Terminó ahogado allá en el mar de juncos cuando el pueblo cruzó, cuando salió de allá de Egipto. Entonces nosotros nos damos cuenta, ese corazón de nosotros que se pone de esa manera cuando desobedecemos, se endurece. Y miren cómo dice el profeta Zacarías. En Zacarías, en el capítulo 7, en los versículos del 9 al 12, dice: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No primáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces miren acá, ¿qué pasa? El resultado de no escuchar la instrucción, de no escuchar lo que el Eterno está diciendo, nos lleva a un corazón endurecido. Dice que pusieron su corazón como diamante. Y sabemos la dureza que tiene un diamante. Entonces, si usted se da cuenta, el no oír las palabras de Jehová, el tapar los oídos, y aunque nosotros no lo hagamos literalmente cuando escuchamos, no tapemos nuestros oídos, pero el hecho que nosotros
no rectifiquemos nuestras conductas que son contrarias a las Escrituras, es como que tapáramos nuestros oídos. Y por eso es que el Mesías siempre dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Él hace esta referencia, hace este hincapié, ¿verdad? En aquel que escucha realmente la palabra, el que escucha los principios de la verdad, la ley de nuestro Elohim, las instrucciones que están plasmadas en las Escrituras, para que nosotros las sigamos y podamos obedecer y podamos hacer la voluntad del Creador. Instrucciones que son justas, son santas y son buenas. Y vean algo, el resultado, como les decía, de no escuchar es un corazón endurecido, un corazón donde no se va a poder escribir, no va a poder el Eterno escribir su Torah, sus leyes, su amor. Dice que quería escribirlas en nuestras mentes y en nuestro corazón. Esa es la renovación de pacto que Él hizo. Escribiré mis leyes y mis estatutos en su mente y en sus corazones. Ese es el objetivo. Entonces nosotros, cuando decidimos endurecer nuestro corazón, no oír la voz, estamos marcando nuestro destino. Estamos definiendo que en nuestra vida va a venir muerte y va a venir la ira del Creador, porque eso es lo que viene en aquellos que son desobedientes. Y nos damos cuenta que el mismo Pablo, allí en el versículo 6, dice, Romanos 2, el versículo 6, volvemos allí a la carta, el apóstol está diciendo: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, este punto es muy importante. Dice: por tu corazón, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí nos vamos a detener, porque vamos a poder comprender hoy a qué se refieren las obras y cuál es la relación que tienen las obras con la fe y con la gracia. Vamos a ir a un tema musical y ya regresamos en nuestra segunda parte de este segmento. Y ya de regreso vamos a retornar nuevamente a Romanos capítulo 2, los versículos 5 y 6, donde habíamos quedado. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim. Y el versículo 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y vean algo, decía que había que hacer énfasis acá. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando que Elohim va a pagar a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia acá? Vean, se hace énfasis en lo que es la importancia de las obras. ¿Cuál es la importancia que tienen las obras? Las obras nos definen, porque somos lo que hacemos. De allí tenemos la importancia de andar en las obras del Creador. Si usted conoce Efesios, el capítulo 2, el versículo 16, Pablo habla de que hay obras en las que nosotros debemos caminar, obras en las que debemos andar. Es decir, hay instrucciones, hay mandamientos ya estipulados, dice, de antemano para que nosotros anduviésemos en ellos. Pero si usted se da cuenta, Pablo está hablando aquí a personas que conocen del carácter, de la benignidad del Creador, porque en el versículo 4 nosotros leímos cuando dice: menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando. Y vean esta palabra, ignorando. Cuando tú ignoras algo es porque tú conoces la instrucción, pero tú prefieres ignorarla, tú prefieres hacer tu voluntad. Entonces Pablo está hablando a personas que no son incrédulas, a personas creyentes, a personas que conocían la Escritura. Y en esta porción específicamente está hablando a ellos y les dice que conociendo la bondad, la misericordia, el amor de Elohim, ellos han seguido practicando el pecado. Eso es lo que dice el versículo 4. ¿Y qué van a recibir? Van a recibir el castigo merecido, una justa retribución. ¿Por qué? Amados, porque tenemos que comprender que cuando nosotros hemos venido al Mesías, Yeshua, hemos sido salvos por la gracia, por la fe, por haber puesto nuestra confianza en Él, haber creído en la obra que hizo en la cruz del Calvario, y le hemos hecho Señor de nuestras vidas y hemos decidido obedecerle. Pero si nosotros comenzamos a pecar de una manera
compulsiva, de una manera desordenada, llevar nuestra vida de una manera desordenada, ¿qué va a pasar? Que no va a haber evidencia de nuestra fe, que no va a haber fruto, ¿verdad? De nuestra fe, perdón. ¿Por qué? Porque la salvación del Eterno, ¿para quién es la salvación? Para aquellos que se han arrepentido. ¿Y qué significa arrepentirse? Es dar, ¿verdad?, media vuelta. Ya yo no voy a caminar de espaldas a nuestro Elohim, ya voy a caminar de frente, voy a caminar de cara a Él, voy a seguir sus instrucciones, sus mandamientos. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que hace aquel que se vuelve a Él, aquel que se vuelve a la instrucción, a la palabra del Eterno, a la verdad, porque esta palabra es la verdad. Y aquel que piensa que va a poder librarse de este juicio, de esta ira, que va a poder seguir pecando, ¿verdad?, basándose en que Él es salvo por gracia, piensan mucho que van a seguir pecando por esa gracia. Estas personas realmente no conocen el carácter de nuestro Creador, no conocen el carácter de Elohim, porque no es posible, después que tú has conocido al Creador, que tú vayas a vivir una vida totalmente contraria a lo que la Escritura dice. Y cuando nosotros vemos el escritor de Hebreos en el capítulo 10, vamos a ver Hebreos 10:26, dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y vean la condición, ¿a quién le está hablando el escritor? A creyentes. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea que estaríamos haciéndolo con premeditación y alevosía, sabiendo, conociendo, dice: no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos morirá irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, mire lo que dice Pablo. Bueno, yo digo Pablo, me parece que fuese Pablo. Dice: y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. No está hablando a creyentes, a personas incrédulas, está hablando a creyentes, está hablando al pueblo. Y el que pisotea, si era grave, porque está poniendo como ejemplo Moisés, si era grave pisotear la sombra, que era el sacrificio que se hacía allá en el templo, recuerden lo que hicieron los hijos de Elí, y recuerden el destino que tuvieron los hijos de Elí, que conociendo la Escritura, ¿verdad?, perecieron cuando eso era la sombra. Cuánto más ahora que ya Yeshua vino, derramó su sangre, cuando este cordero ya fue inmolado, el propio Hijo de Elohim, y nosotros tuviésemos por inmunda la sangre del pacto. ¿Cuándo tenemos por inmunda la sangre? Cuando estamos pecando deliberadamente, cuando conociendo la verdad vivimos contrario a la instrucción del Eterno, vivimos en adulterio, en fornicación, en lascivia, en chisme, en murmuración. Cuando hacemos todas estas cosas, nosotros estamos pecando deliberadamente y estamos haciendo afrenta al sacrificio que Yeshua hizo. Entonces, por eso es que vemos allí Hebreos 10:30 le está hablando a personas que conocen al pueblo del Eterno, y por eso es que el escritor está diciendo, y Pablo en Romano está diciendo, que cada uno recibirá conforme a sus obras. Pero ¿cómo es posible esto? Porque muchos tienen un pensamiento de que salvo, siempre salvo. Que una vez que tú fuiste salvo, siempre serás salvo, independientemente de la manera en que tú vivas. Pues déjame decirte que la Escritura no avala ese pensamiento. La Escritura no dice esto. Esto es algo que se ha popularizado entre el pueblo. ¿Y por qué ha pasado esto? En creer que desde el momento en que hiciste la oración y creíste, es como que eso te diera licencia a ti para vivir la vida como tú quisieras, porque ya tú estás bajo la gracia y tú puedes hacer lo que te venga en gana. Pues la Escritura no habla eso. La Escritura dice que el justo por la fe vivirá, que el justo va a vivir en la fidelidad a Elohim, en la obediencia. Eso es lo que dice. ¿Por qué?
Porque el que tiene fe con su vida, con sus hechos, con sus acciones, va a demostrar su fe, va a demostrar que le sirve al Elohim verdadero. Aquellos que han creído en el Elohim de Israel, aquellos que han salido de Egipto, Egipto representa el pecado en nuestras vidas. Aquellos que han creído en ese Elohim verdadero van a vivir en santidad. Aquellos que han sido injertados al pueblo del Eterno, como dice Pablo en Romanos capítulo 11, cuando lo estudiemos más adelante, vamos a vivir de acuerdo a las instrucciones, de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a los estatutos que Él nos ha dado como pueblo suyo que nosotros somos. Y eso Pablo se lo está diciendo a judíos también. ¿Por qué? Él dice tanto al judío, si usted se da cuenta, cuando estamos leyendo Romanos 2, dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna, dice el versículo 7. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Fíjese, no obedecen a la verdad. O sea, no obedecen a las escrituras, a la instrucción, porque ya hemos hablado de que la verdad es la palabra. Tus mandamientos, como decía el salmista, son verdad. Entonces, el que no obedece a la verdad va a estar bajo el juicio de Elohim, bajo la ira. Pero fíjense, ¿qué va a pasar? Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, habla de lo que tú haces, de tus obras, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, a lo que es contrario a la justicia, a lo que es contrario a la Torah, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y vean lo que dice, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Elohim. Entonces, en pocas palabras, le está diciendo al judío Pablo en ese momento, en ese contexto, a aquellos que pensaban que por conocer la Torah ya tenían todo, ¿verdad? Le está diciendo, no pienses tú que por ser del pueblo, que por ser de la tribu de Judá o por ser hebreo, por tu etnia, por tu etnicidad, tú vas a ser salvo. Porque aquí nunca se ha tratado, amados, de nacionalidad. Nunca se ha tratado de genética, porque si nosotros vemos el plan del Eterno, Él escogió un pueblo, pero con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que a través de ese pueblo todas las naciones fuesen bendecidas, todos pudiesen tener los mismos privilegios de este pueblo que Él escogió para llevar el mensaje. Entonces no se trata de genética, se trata de que nuestro Padre nos salvó enviando a su Hijo unigénito. Él tomó nuestro lugar, expió nuestro pecado, Él pagó el precio en la cruz y por eso Él fue exaltado. Toda rodilla, dice, se doblará. Él merece adoración absoluta. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la salvación es por gracia, es un regalo por gracia, pero se vive por buenas obras, porque a nosotros nos encanta separar y nos encanta tomar un solo versículo y hacer doctrina de un solo versículo. Y sabemos lo que ese dicho que tienen por allí, ¿verdad? Que si tomamos un solo versículo, estamos haciendo un pretexto con un solo versículo. Y dice Efesios 8, capítulo 2, el versículo 8, porque por gracia sois salvos. Allí está hablando de la gracia. Y vean, cuando usted toma este versículo y lo saca fuera de contexto, entonces usted crea un pretexto. Y eso es lo que hemos creado, un pretexto. Hemos tomado la gracia y hemos hecho lo que Pablo decía que no debíamos hacer. La hemos convertido en libertinaje. Pero nosotros tenemos que entender esta gracia dentro del contexto que el apóstol en Efesios 2 está explicando, porque él dice que en los versículos 9 y 10, cuando nosotros nos damos cuenta, allí está el contexto total. Nos dice cómo vive aquel que fue salvado por gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo, ¿verdad? De nuestro Elohim. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, mira el propósito, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cómo se espera que viva la persona que fue salva por gracia? Es una persona, dice, que debe andar en buenas obras.
No es posible que nosotros digamos que somos salvos y que no haya evidencia clara de nuestra salvación, que no haya obras. Pablo, cuando está hablando aquí, él se está enfocando realmente en lo que son las obras, porque justamente la obra va a ser la evidencia de que tu salvación y mi salvación es verdadera. Aunque no eres salvo por obras, pero tampoco vas a ser salvo sin ella, porque la fe debe ir conjuntamente con las obras. Una persona que obra de acuerdo a su fe es un creyente genuino. Allí no hay engaño, allí no vamos a ver a esta persona que va a obrar en injusticia. Y por eso es que Yeshua decía: por su fruto los conoceréis. Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando estamos viviendo, perseverando en hacer las cosas de la forma en que le agrada a nuestro Padre Celestial, a la manera de Él, cuando estamos en su voluntad, estamos dando frutos, ¿verdad? Para poder honrar el nombre del Mesías. Y por eso es que allá quiero cerrar hoy con este versículo de Mateo 7, el versículo 20. El maestro dijo: así que por sus frutos los conoceréis. Estas son palabras del Mesías, palabras que nosotros tenemos que comprender hoy y atesorar en nuestro corazón. En el mismo Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 33, él dijo: o hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Nosotros tenemos que ser árboles plantados junto a corrientes de agua, junto a la instrucción, junto a la Torah, para poder hacer esas buenas obras. Entonces, si tú quieres seguir comprendiendo realmente la relación entre fe, obra, ¿verdad?, y gracia, te invito el próximo lunes para que podamos continuar estudiando este pasaje de Romanos capítulo 2. Shalom para todos.